Qué hermoso adorar el nombre del Señor. Qué hermoso cuando nos reunimos, los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se derrama ese aceite de esa unción sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Damos gracias al Señor. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Hemos cantado, hemos adorado, hemos reconocido su grandeza. Yo quiero compartir contigo pues la palabra y quizás añadir, como acostumbramos, seguir hilvanando, seguir dejándonos ministrar para poder ministrar. Fíjense, recientemente hemos hablado de unos pilares en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de Daniel, hemos hablado de David, hemos hablado de José, lo reciente, porque hemos hablado, ¿verdad?, de muchos otros. Y meditando sobre lo que se habló de ellos, llegó una inquietud. Llegó la inquietud de pensar que quizás tú y yo los vemos demasiado altos, los vemos demasiado arriba. José, del linaje del patriarca, sobre quien posaba una responsabilidad, y pudiéramos decir, pues, en esa trampa que nosotros mismos nos provocamos, pudiéramos decir, bueno, es que José ya trae el linaje. Sí, se reconocemos que el Espíritu Santo está, pero él ya tiene el linaje. Pudiéramos decir eso. David, no, pero David ya es el ungido, es el rey de Israel, es el hombre que ha de unificar y de establecer, de llevar a una dimensión hermosa el reino. Pudiéramos hablar de Daniel como uno de esos estudiantes verticales, inteligentísimos. Y todo eso trayendo entonces como un resultado en nosotros de hacernos dudar, de no creer lo que Dios nos dice. Si me fuese un poquito más atrás, qué interesante cuando comenzamos hablando de Rahab, de que a ella no le importó lo que era, lo que hacía, sencillamente subió la palabra, puso la palabra en ese sitio, en el sitial que merece, y la creyó. Pudiéramos hablar de Ruth y decir, una mujer en la posición que se encuentra, también creyó lo que se le contó. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo quiero entonces volverte a enfatizar, pero hoy en el Nuevo Testamento, el que Jesús hace la diferencia. O sea, yo quiero recalcarte, enfatizarte una vez más, conociendo los tiempos que nos ha tocado vivir, que esto se trata de Jesucristo. Esto no se trata de posición ni de estrata social. Esto no se trata de estudios, de capacidad. Esto no se trata de inteligencia humana, de sabiduría humana. Esto no se trata de años, incluso ni de experiencia. Se trata de Jesucristo. Y hace quizás tiempito, hoy usted puede disfrutarlo. No le pongo título, sencillamente al final es que comenzamos a pensar de qué título ponerle. Pero fíjate, hoy lo traemos de antemano. ¿Ve? Hoy ya te lo estamos diciendo. Estar en Jesús hace la diferencia. O sea, Jesús hace la diferencia. Quiero que tú lo creas.
Yo quiero que tú lo creas. Pastor, ya yo lo creo. Yo quiero que tú lo creas. Y baso en mi propia experiencia, porque aprendo a confiar en X, en Y, y me falta la Z. Y así, ¿verdad? Si hago mención de todas las letras del alfabeto. Vamos día a día creciendo y permitiéndole al Señor conducirse de la manera que desee, hacer con nosotros como Él quiere en las diferentes áreas de nuestra vida, hasta que la plenitud de Dios se manifieste. Por eso insisto, porque creo que no hay otra razón de ser. No hay otra cosa. Seguimos viendo la dinámica en el mundo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y creo que este principio de dolores está marcando la iglesia, la está marcando. Que se habla, lo que se espera, está marcando la iglesia, y Dios sigue despertando nuestra admiración. Y dice el libro de Hechos, allá el libro de Hechos, el capítulo 4 del libro de Hechos, el versículo 13, capítulo 4 del libro de Hechos, el versículo 13, dice de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, la autoridad, la manera de desenvolverse, de la expresión, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sin escuela, sin ningún tipo de relación con lo que pudiera ser los sabios de la nación, sin embargo dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Qué interesante. Están escuchando, están viendo lo que está ocurriendo. Miran a Pedro, miran a Juan, y sabiendo quiénes eran, se maravillaban de lo que escuchaban, de lo que veían, pero reconocían que habían estado con Jesús. Cuando te miran a ti, cuando me miran a mí, ¿a quién deberían de reconocer? A Jesús. Cuando me miras a mí, no vas a mirar el grado de escolaridad, de universidad, la manera de desenvolverme, de comportarme, de conducirme. Sencillamente es mirar a Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús. Mencionan a ambos. Me quiero circunscribir a Pedro por el estilo peculiar y particular que tiene. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Simón Pedro? Aparentemente Capernaum, Betsaida, ciudades cerca del mar de Galilea. Según pudiéramos concluir por lo que se nos informa, pudiera haber tenido un negocio de pesca juntamente con Jacobo y Juan. Se nos dice en la Biblia que era casado. Se nos dice muy poco. Más adelante, mientras camina con Jesús, se nos añade información. Se nos dice que tiene un hermano, Andrés,
Y la historia de Pedro comienza precisamente con ese varón, con Andrés. En Juan, en el capítulo 1, no lo voy a buscar hoy, sencillamente te lo relato, pero en ese capítulo 1 se nos menciona que Andrés conoce a Jesús y que Andrés pasó la noche con Jesús, durmió allí en la residencia donde pernoctó también Jesús. A la mañana era tanta la emoción que la Biblia nos relata que Andrés sale corriendo a buscar a su hermano para que conociera también al Mesías. Pedro llega y Jesús lo recibe. Ya usted conoce, lo recibe y le deja saber que le cambiaba el nombre, le dio un nuevo nombre, Cefas en arameo, Pedro en griego. Ambas significaban roca. Aparentemente todo quedó ahí. Días más tarde en Lucas, capítulo 5, conocemos la historia. Uno de los días de frustración de Pedro, uno de los días de esos que a veces decimos no me hubiera levantado, de esos que nos hacen sentir que no servimos, que somos un fracaso. Ese día que Pedro no pescó nada, por lo tanto no hay para pagar, no hay para comer. Sencillamente estoy deseoso de irme, he dicho veces anteriores. Ese día Jesús lo escoge. ¿Para qué? Para hacerle formalmente el llamado. Le pide, le solicita que lo entre en su barca. O sea, que cuando Pedro se quiere ir y quiere abandonar la barca, Jesús le dice, quédate en la barca. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Hay una experiencia, hay un cambio de nombre, hay un momento que lo pudiéramos llamar, utilizando palabras modernas, profético. Sin embargo, ese momento para Jesús no fue importante. El día de fracaso, el día de los sentimientos encontrados, el día de la desilusión, el día en que me evalúo y me doy cero, Jesús se aparece y me dice, sé que te quieres ir, pero yo te digo, quédate, porque voy a tratar contigo. Tú decides, o te dejas llevar por tus emociones, por tus sentimientos, por tu sentido común, por tu razón, por tu querer abandonar el escenario del fracaso, o sencillamente oyes a un Dios decirte, quédate y déjame entrar a tu plataforma, déjame entrar a tu vida. Y ya usted conoce, Pedro estuvo un rato, me imagino que pensando en las horas perdidas, escuchando una palabra. Jesús termina el sermón, la enseñanza, la clase, y le dice, Pedro, voy a ser más atrevido todavía, Pedro. Pedro, sé que eres experto en el asunto de la pesca. Pedro, sé que conoces este mar como la palma de tu mano. Pedro, eres capitán de tu barca, de tu vida. Ay, ay, ay.
Pero ¿sabes qué, Pedro? Quiero que botes mar adentro. Señor, pesqué toda la noche. Fue una noche de fracaso. Los peces se fueron. Pedro, de mí se dice que soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Pero te voy a decir algo más. Soy el capitán de los capitanes y soy el pescador de pescadores. Boga mar adentro y tira la red. Mas en tu palabra, ya usted conoce, tiraré la red. Y allí, aquello fue algo que sorprendió a Pedro al punto de llamar a todos aquellos que estaban también como él, recogiendo sus redes, limpiando y preparándose para irse a sus casas en un escenario de pérdida, de vergüenza, de conflicto en su interior. Pedro se tira al piso ante el capitán de los capitanes. Sencillamente recibe oficialmente el llamado. Llamado que había comenzado cuando se le cambió su nombre. De algo inseguro, de algo incierto, a una firmeza como es la firmeza de la roca. Por 3 años, Pedro estuvo ahí como discípulo del maestro. 3 años, más, menos. Era un líder nato. Usted oye, usted lee, usted escucha el sermón y a Pedro siempre se le tiene que mencionar cuando se habla de los evangelios. Pedro se convirtió, como diría un ilustre personaje de la televisión, sin querer, queriendo, en el portavoz de aquellos 12. Atrevido más todavía. O sea, este hombre, quizás esas son características, como ya dije, innatas, son parte de él. Él es líder, es portavoz, es atrevido. Pero hay algo que lo hace resaltar y que nos debe llamar la atención. Porque cuando Dios trata contigo y conmigo, va a dejarnos ver ciertas características que nos deben de comenzar a dirigir. Pedro es el primero que señala a Jesús o que confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mismo Jesús le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, tengo a alguien que es el líder. Tengo a alguien que asume la portavocía. Tengo a alguien que está en todas. Y tengo a alguien a quien el Padre decide revelarse que está delante del Mesías. Algo que cuando Andrés lo invitó a conocerlo, todavía Pedro no lo sabía y lo dudaba. Así que en el transcurso de este comenzar la nueva faceta de pescador de hombres, el Espíritu comienza a tratar con Pedro. Pedro no solamente era el portavoz, sino llegó a ser parte del círculo íntimo de Jesús, juntamente con Jacobo y con Juan. Pedro participó de la resurrección de la hija de Jairo. Cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo, Pedro estaba
ahí. Cuando el monte de la transfiguración, Pedro estaba ahí. A Pedro se le dio la tarea, junto con Juan. Y no fueron los tres, pero sí a Pedro. Y juntamente con Juan, de preparar la última cena. Son 3 eventos. Te puedo mencionar uno que últimamente he hecho muy mío. Caminando con Jesús, le salen a cobrar el impuesto. Y el maestro le dice a Pedro, vete, tira el anzuelo. Y ese primer pez que tú agarres, ábrelo. Y adentro está el estatero. Paga tu impuesto y paga el mío. O sea, Pedro conocía detalles muy de cerca que otros no. Esto contrasta. Te va a ver, permítame, voy diferente, lo sé. Esto contrasta. ¿Con qué? Tengo a Pedro que además de esta característica de ser líder, de ser el portavoz, de recibir la revelación y ver a Jesús obrando, también en la Biblia se muestra a un Pedro impetuoso. ¿Sabes lo que significa? Fogoso, vehemente, lleno de pasión. Me río porque a veces Dios tiene que despertar en nosotros la pasión. En este caso, Pedro no tenía ese problema. Estaba lleno de pasión. Era una persona fogosa. En el lenguaje boricua, me río también porque recuerdo una frase que incluso se me ha dicho. Se dice mecha corta. Aleluya. El problema de ser impetuoso es cuando se llega a ser imprudente. ¿Qué es imprudencia? Sin prudencia. ¿Qué es prudencia? El saber discernir, el coger las cosas, el tomar las cosas con calma para poder discernir entre lo bueno y lo malo y evitarse así desilusiones y sufrimientos. Así que tengo a un Pedro en extremo fogoso, lleno de pasión, que en algunos momentos llega a ser imprudente. Ejemplo: maestro, si eres tú, manda que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero, ¿qué pasó? Apartó la mirada de Jesús, comenzó a ver la tormenta y por poco se ahoga, porque se hundió en las aguas. Comenzó a hundirse porque dejó de mirar al que lo había llamado. Pedro, en un momento dado, empieza a hablarle a Jesús de la muerte. Mira, tú no tienes que morir. Tú eres muy bueno. Tú eres tremendo. Tú eres un maestro. Te necesitamos. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. En el mismo momento, o sea, momentos después, que Jesús le dice, tú eres el Cristo. O sea, resultado del trato y la revelación del Padre,
termina segundos después siendo reprendido. ¿Por qué? Por esa fogosidad que había en él, por esa pasión que lo consumía. Pedro, y me gusta la frase, no piense que no, pero Pedro es el que dice en el monte de la transfiguración, y lo menciono porque lo más seguro es que todo el mundo esté en silencio, pero él sale y dice: hagamos 3 enramadas, para Jesús, para ti, para Elías y Moisés. O sea, este hombre se expresaba, este hombre hablaba, este hombre decía lo que había en su interior. Usted conoce ya en las postrimerías o ya en esa última semana, la noche antes, es el hombre que se atreve a desenvainar la espada y de un tiro, un sablazo, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a lo que Jesús volvió a amonestarlo. Pedro es el que, oiga, eso fue la noche antes, a principio de esa noche, y ya en la mañana, horas de la madrugada, este hombre que también se había jactado de que no abandonaría nunca al Señor, de repente lo está negando 3 veces. Y más aún importante recalcar y recordar que negándolo 3 veces y Jesús posando su mirada sobre él. Acuérdese que estamos hablando de la victoria del Señor en siervos del Antiguo Testamento. Acuérdese que estoy hablando de alguien que es parte de lo que es el linaje según Abraham. José, sobre quien se reposa la bendición de la doble porción. Estoy hablando de David, el rey de Israel. Estoy hablando de Daniel, uno de esos profetas que no sabían que serían profetas que tendrían que ver con ver y hablar sobre los tiempos futuros. También hemos hablado de Elías, de Eliseo y las que ya otras mencioné. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy tratando de describir tu vida y la mía. Te estoy tratando de reforzar, como dije el título, que Jesús hace la diferencia en nosotros. El título que le di: estar en Jesús hace la diferencia. A través de los altos y de los bajos, de los altibajos de Pedro, hay algo que tenemos que recordar y grabar en nuestro interior. A pesar de los altibajos, Jesús permanece igual. No voy a decir infiel. Permanece igual. Sigue siendo amoroso. Sigue siendo fiel. Sigue dirigiendo. No se arrepiente de aquella mañana donde le hace el llamado a Pedro de que se convierta o que se deje transformar en el pescador de hombres. Qué bueno es servir a un Dios que no se arrepiente de llamarnos. Qué bueno es servir a un Dios
que no basa su criterio en mis buenas decisiones o en mis malas decisiones, en mis momentos de sabiduría o en medio de mis errores. Qué bueno es servir a un Dios y recordar esta noche que servimos a un Dios que basa su llamado y su trato con nosotros por su palabra. Por su palabra. No por lo que nosotros le podamos dar, ofrecer o cómo nos conduzcamos. Amén. Jesús siguió siendo igual, amoroso, fiel. Siguió incluso reafirmando el llamado. Este lo quiero buscar porque no había engranado de esa manera. Mateo 16, búscalo un momentito. 16. Fíjate lo que mencioné, lo atrevido, lo fogoso, lo imprudente. Aquel que había sido llamado aquella hermosa mañana de la pesca o aquella frustrante mañana de la pesca a los ojos de Pedro. En Mateo 16, el versículo 18 y 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Bien, si lo dejo ahí, puede estar toda la noche. Aquel día, en Juan capítulo 1, le está diciendo: oye, te estoy cambiando el nombre. Y han sucedido eventos que pudieran poner a pensar como han hecho contigo y conmigo. Dios se equivocó. Dios debe de estar arrepentido. Sin embargo, Mateo 16, el versículo 18 no, nos dice lo contrario. Nos dice: Jesús reafirmó el llamado. Tú eres Pedro. Y dice más. Aleluya. Me fascina. ¿Por qué? Porque me llevó a las otras veces que te he dicho que hay un Dios que es capaz de revelar lo más grande del reino a personas en medio de sus errores. Pastor, ¿quiénes son esos? La samaritana recibió la revelación de la verdadera adoración en medio del adulterio. David recibió la revelación del templo en medio de su pecado de estar censando al pueblo. Y Pedro en medio de su vida imprudente, impetuosa, de sus atrevimientos, de su inmadurez, recibe ahora la reafirmación del llamado. Y sigue diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estoy claro, tranquilo. Dije 18 y 19. Pero aquí está la primera revelación que recibe. Pedro, te renuevo el llamado, te reafirmo el llamado, y te voy a revelar algo que más nadie sabe. Mi padre te dijo que yo soy el Mesías, pero yo te voy a decir: yo soy la roca sobre quien se fundará la iglesia. En nuestra naturaleza, a ti ni a mí se nos revelan grandes cosas cuando cometemos errores e imprudencias. Al contrario, se nos margina. La oficina nos la ponen en el último cuarto. Se nos pone allá donde nadie va. Se nos cambia, se nos ignora. Sin embargo, cuando Dios te llama, cuando Dios te señala, o cuando Dios empieza a decirte algo, no cambia de parecer, no se arrepiente,
no comete el error. No, ay, me equivoqué, perdóname, no. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Amén. Mi iglesia. Y le dice más. El versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Ay, oye, te reafirmo el llamado, te revelo dónde se va a levantar la iglesia, y te digo, tú eres parte fundamental de ese levantar de mi iglesia. Amén. No oigo, no te escucho. Te lo dije, no se trata del linaje de José, no se trata de la unción de rey, no se trata de la unción del profeta. No se trata de quién eres, de lo que estudias. No se trata sino de Jesucristo, que hace la diferencia en tu vida y en la mía. No se trata de una vida perfecta. No se trata de ser comedido. No se trata de ser de mecha corta o mecha larga. Se trata de Jesucristo. Y gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Te dije que me llamó la atención. Lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pero percatarse brevemente de cómo se está conduciendo Pedro, de todo lo que va a hacer. Y aquel que sabe todas las cosas, y aquel que es el Rey de Reyes, Señor de señores, Dios de dioses, pescador de pescadores, capitán de capitanes, le está diciendo a Pedro: Pedro, yo no he puesto mi mirada en tus errores. Yo no he puesto mi mirada, mi llamado no se circunscribe a tu perfección. Tranquilo, Pedro. Mi llamado tiene que ver con lo que te dije la primera vez. Con lo que te dije la primera vez. Iglesia, el primer día que Dios habló a tu vida. Aleluya. Yo quiero que hoy el Espíritu te lo recuerde. Porque lo que se dijo ese día todavía está vigente. ¡Ay, qué maravilla! Dios no se equivocó contigo. Que hay altas, que hay bajas, que ha habido desánimo, que han habido errores. ¡Ay, qué maravilla! Hoy el Señor te dice: reafirmo mi llamado contigo. Mire qué poderoso, porque en Mateo le dice esta experiencia: y yo que me he deleitado con 2 pescas, porque me fascina o me llama la atención la información que se brinda en ambas pescas. Hoy estoy entendiendo que esa segunda pesca, más allá de revelarme que la red en esta ocasión no se rompería, que en esta ocasión habría algo diferente, descubrí lo diferente. Ay, Pedro, te estoy llevando a la primera experiencia, porque quiero que entiendas de verdad que te estoy reafirmando, te estoy volviendo a llamar a lo que te dije la primera vez.
Y lo que me llama la atención es que el que me lleva al recuerdo de la primera vez cuando me llamó pescador de hombres, no solo me recuerda el evento, sino que en medio del evento me sana cualquier duda que pudiera existir en mí. Me están explicando. Habrá alguien que esté escuchando. Habrá alguien que estará prestando atención. Te estoy diciendo, te está preguntando, te dice el Señor, ¿por qué se repiten las historias en tu vida? Oye, siempre decimos que esa repetición es para sacar a Abai. Qué bueno que nos dejamos enseñar, porque en la repetición lo que está ocurriendo es una reafirmación y una manifestación de sanidad en tu vida. Pedro, ¿me amas? Yo me imagino el volcán en su interior. ¿Saben qué, Señor? No lo sé, porque hace un momento atrás, hace 3 días atrás, te negué, te maldije. Hace 3 días atrás me defendí. Hace 3 días atrás no te apoyé. Y vuelve el Señor y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, ahí viene la revelación. Ahí viene la revelación. Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro, levántate y ponte a trabajar. Pedro, levántate y pon la mano en el arado. Iglesia del Señor, no importa las veces que te hayas detenido, no importa las veces que te hayas turbado, no importa si has sido no impetuoso, no importa si has sido imprudente, no importa. Jesús hace la diferencia. La hace en ti y la hace en mí. Ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Esa sanidad sencillamente confirma Mateo, pues donde estábamos, Mateo 16, perdóname. Sencillamente lo confirma. Pedro, a ti te daré la llave. Pero Pedro volvió a fallar. Pero en esa segunda pesca le dice: vete a trabajar. Vete y pastorea. Vete y dale alimento a la iglesia. Vete y cuida la iglesia, las ovejas, los corderos. De repente, de ser pescador de hombres, míralo, porque yo quedé de una pieza. De ser pescador de hombres a ser el que tiene la llave en la mano. Y tú dirás: ya, ascendí. Oye, ¿qué te dije? ¿Qué te dije con David? No vas a ser el músico, ni tampoco el general. Vas a ser el rey. ¿Qué te dije con José? No es en casa de Potifar, ni es en la cárcel. Es en la casa de Faraón. Te digo algo de parte del Señor. No te vas a quedar como pescador, Pedro. Pedro, no te vas a quedar como el que tiene la llave. Pedro, te voy a enviar como apóstol a mis ovejas. Quiero que los pastorees. Quiero que los alimentes. Quiero que les enseñes. Alabado sea el Señor. Amado,
¿Se acabó? No. ¿Jesús se fue? Sí. ¿Lo vio subirse? Sí, todos lo vieron. Ya usted conoce la experiencia. Pero el día de Pentecostés, la palabra tenía cumplimiento. La semana pasada en Puerto Rico se celebró ese día, o después del día señalado, ¿verdad? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal. Y esa mañana se convirtieron 3,000 creyentes. Los primeros días de Pedro sanó al cojo de la Hermosa. Predicó en el Sanedrín. Se atrevió a hablar de Jesucristo. El día de Pentecostés hubo un bautismo, pero en el capítulo 4, ante la actitud ahora de Pedro, hubo una segunda llenura. O sea, amado, había algo sobre este hombre que ni los arrestos, ni los golpes, ni las amenazas lo pudieron silenciar. Este hombre estaba determinado. El pescador de hombres, el que llevaba la llave, el que ahora tenía el llamado apostólico, está viendo el cumplimiento. Y él no iba a permitir que nada lo detuviera. Se trata de Jesucristo. Yo quiero que recibas esto. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental se cumplió. Se cumplió. Y te lo voy a repetir para que se te grabe. Se cumplió el día de Pentecostés. Sí. Ya la dije, por eso dije, te lo voy a repetir. Pero segundo, hay 3 evidencias. Él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. También, aunque al principio resistió, la obediencia en casa de Cornelio le permitió ver cómo este hombre y su familia recibía el Espíritu Santo. Capítulo 10 del libro de Hechos. 2. Anyone understand already? Do you understand? You got it? Los 3 mundos conocidos en la época. En Pentecostés, los que subían a la fiesta. En el capítulo 8, los samaritanos. En el capítulo 10, los romanos. Los 3 mundos conocidos recibían el Espíritu Santo, abriéndose la puerta de la iglesia a través de Pedro, quien tenía la llave para recibirlo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Leemos esto. Leemos esto. Se abría la puerta de la iglesia a través del mensaje de Pedro para los judíos, los samaritanos y los gentiles. Qué poderoso es Dios para cumplir lo que nos ha dicho a cada uno de nosotros. Depositemos la confianza en Él. Te invito en esta noche. ¿Sabe algo? Aún siendo apóstol, aún cuando tenía estas experiencias de abrirle la iglesia, las puertas de la iglesia a estos mundos, Pedro experimentó el quebranto. ¿Por qué? Porque el trato de Dios contigo y conmigo es continuo.
Siempre hay algo que Dios puede mejorar para suplir su necesidad. Acuérdate que no es la nuestra. Pedro le predicó, te acabo de decir, por darte un ejemplo, el primer ejemplo, a Cornelio, ¿sí? Sin embargo, Pedro fue roto. ¿Por qué? Porque dije que cuando fue a casa de Cornelio, él se negó. Había todavía raíces que judías, la religión, lo aprendido. ¿Sabes algo? No te culpes cuando cometemos errores. No te castigues, no seas injusto. ¿Sabes qué está pasando? Dios está renovando el espíritu de la mente. ¿Sabes qué está pasando? Estás desaprendiendo para volver a aprender. ¿Sabes qué está pasando? Dios está corrigiendo conceptos errados en nuestro interior. Pedro creía que los romanos no podían participar. Sin embargo, Dios le enseñó a Pedro que lo que es limpia no se podía llamar inmundo. Hay espacio para todos. Hay espacio para ti y para mí en nuestros escenarios. Y debe de haber una interpretación hoy que más allá de nosotros castigarnos y cuestionarnos, hay que confiar en un Dios que nos está renovando y llevándonos a la estatura que Él quiere que lleguemos. Bendito sea el Señor. Otro momento de crecimiento para que no te turbe. Pedro llega a Antioquía, ¿se acuerda? Pedro compartió con todos los creyentes gentiles. Pedro era libre, había tenido la experiencia meses antes, tiempo antes con Cornelio. Ya no tenía problemas. Sin embargo, llegaron, ¿quiénes? Llegaron unos judíos. Llegaron judíos ortodoxos, legalistas. Y Pedro pensó que lo mejor que podía hacer era aislarse de los gentiles. El que tiene la llave, el que le abrió a los tres mundos conocidos las puertas de la iglesia, en esta ocasión recibe una amonestación del apóstol Pablo, quien le dice: hipócrita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero ¿qué fue lo que dije? Otra experiencia de crecimiento. Porque ya dije y establecí que lo que tú vas a alcanzar, no lo alcanzas por ser perfecto y no cometer errores, sino porque Dios lo determinó así. Amén. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Pedro escribió 2 cartas. Pedro no le correspondía el ministerio de los gentiles. Pero en la persecución de aquella iglesia en Jerusalén, aquellos que tuvieron que salir despavoridos, aquellos que lo dejaron todo atrás, Pedro le escribe 2 hermosas cartas, dejándoles saber que el amor y la misericordia de Dios seguiría con todos ellos todos los días de su vida, que era necesario padecer para alcanzar la victoria final. Pedro murió, dicen algunos, que fue crucificado, boca abajo, boca arriba,
No lo sé. Dice en boca abajo. La tradición dice así. El mérito a la vida de este hombre no es cómo haya muerto. El mérito sobre este hombre tampoco es cómo vivió. El mérito sobre este hombre estriba exclusivamente en cómo se dejó guiar por el Dios que le hacía un llamado. En tu vida, vuelvo y te repito, te recalco, no es lo que tú haces, lo bien que te conduce, lo bien que te expresa, lo bien que canta. No es que no peca, no es que oras tanto, no es que ayunas más, no es que lees, no es que recitas la Biblia. El mérito y el legado que pudiéramos dejar, si es que Cristo no viene antes, es que alguien más vea que a pesar de que no tenemos, como dice aquí, a pesar de que somos sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. El legado es que vean a Jesús. El legado es que en ti y en mí alguien diga: ese andaba con Jesús. Pastor, Jesús está en el cielo. Él se está formando en nosotros. Y la gente tiene que ver la imagen de Cristo en nosotros. Permítame, rapidito, 5 detallitos que puedo aprender. 5 detallitos que puedo aprender. Ya pude haberlo dicho, pero te los quiero enumerar. Jesús vence el miedo, número 1. Jesús vence el miedo. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pastor, ¿qué pasó? Porque estás diciendo que podemos aprender de la vida de Pedro. Cuando salió de la barca y el mar estaba agitado, cuando cruzó el umbral de comer inmundo y de ir a una casa gentil, Jesús le ayudó a vencer el miedo. En el Señor haremos proeza. Si entiendes hoy mi mensaje, al final oraremos para que el miedo en ti de hacer para Dios se vaya, se disipe, te atrevas a hablar, te atrevas a participar del challenge, te atrevas a participar del Zoom, te atrevas a cantar si canta, te atrevas a hacer para Dios sin estar comparándote y evaluándote si haces o no las cosas bien. Porque el que te llamó contigo está. No te ha dejado solo. Número 2. Jesús perdona la infidelidad. Jesús perdona la infidelidad. ¿Recuerdas? Pedro lo negó 3 veces. Pero Jesús amorosamente lo restauró las 3 veces al servicio. Qué bueno. Te restauro para. No te deja en el aire. No te deja sentado cruzado de brazos. No te deja pagando. No te deja como que, ¿qué hago contigo? Más tarde sabré. No. Si te restauro hoy para que sirvas hoy. Y no va a estar ahí, mamá. No es mañana. No es el mes que viene. Es hoy. Amén. Segunda de Timoteo,
capítulo 2, versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Déjeme repetirle, porque debe de haber alguien por ahí. ¿Cuál fue el que dijo? ¿Cuál fue el que dijo? La primera es primera de Juan 4:18. La tenía, qué bueno. La segunda es segunda de Timoteo 2:13. Jesús perdona la infidelidad. La tercera, Jesús pacientemente enseña. Jesús pacientemente enseña. Cada vez que Pedro necesitaba corrección, ahí estaba el Señor. Y como me paso repitiéndote para que se te grabe, Jesús es amor. Un amor que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta y que todo lo sufre. Dije que Pedro es alguien a quien podemos mirar, no por lo que es, no por lo que hizo, sino porque se dejó enseñar. El maestro busca gente que se deje enseñar, que estén dispuestos a aprender. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Llevamos 3, vamos a las 4. Ese es Salmo 32:8. Pacientemente enseña. La 4. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Desde que te llama la primera vez, y ahí es que está el error de nosotros. Desde que me llama la primera vez, Jesús nos está viendo como el resultado. Por eso es que tú y yo le decimos, el siervo que me habló, o el sueño que tuve, si es el siervo, decimos que se equivocó. Si es un sueño o una visión, decimos que era una indigestión. Porque si Dios te dice que te llama al pleno ministerio pastoral, tú le dices que está loco, que se equivocó. Te tengo noticia, el llamado es irrevocable. Hay gente que piensa que Dios se ha olvidado del llamado. Pero hoy Dios restaura. Hoy Dios reafirma a través de este mensaje. Ay, Sataray. Hoy Dios va a volver a hablarte. ¿Por qué? Porque desde la primera vez Dios te está viendo cómo vas a hacer. La primera vez que se encontraron, ¿qué pasó? Lo dijimos ya. Jesús llamó a Simón Pedro, el pescador áspero, imprudente a los ojos de Jesús, era una roca firme. Yo mencioné ya la definición. Imprudencia. No tienes control. Solo hablas. Solo dices sin pensar. Actúas. Cometes el error. Pero Dios te está viendo firme. Dios te está viendo firme. Dios te está viendo firme. Dios no se equivocó cuando te llamó al ministerio. Dios no mires para el lado. No mires para el otro. Caerán 1000 y 10,000. Pero a ti no llegarán. Porque Dios ha dado una palabra. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. La última. Sí, pastor. Me dijeron que me había tomado unos minutos más los últimos miércoles. Hoy voy a rectificar.
Así que no se asuste. No se asuste. Es que me tengo que circunscribir a lo que Dios dice. Jesús usa en la última héroes insólitos. Jesús usa héroes insólitos. Insólitos, increíbles. O sea, lo que tú y yo no usaríamos. ¿Te acuerdas? Rahab, ¿te acuerdas? Ruth, ¿te acuerdas? Sigo hablando. ¿Ah? La samaritana, ¿te acuerdas? La cananea. Gente insólita, gente a la que tú y yo no le vemos posibilidades, son las que Dios utiliza. Pedro, un pescador de Galilea, impetuoso, fogoso, imprudente. Dios lo llamó a ser pescador de hombres. Una de las características que más nosotros rechazamos es a la persona imprudente. Una de las características que más a nosotros nos saca de quicio es la persona, oye, fogosa, de mucha pasión, que insiste, nos molesta. ¿Por qué? Porque nos señala. ¿Por qué? Porque nos dice lo que estamos mal. Nos dice y nos habla de que estamos estancados. Pero esa es la persona que Dios está usando como pescador de hombres. ¿Por qué? Porque Pedro estaba dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo. Y aquí llegamos al final. Porque vemos cómo en ese capítulo 4 de Hechos, la gente oía a Pedro y se asombraba de la audacia. ¿Por qué? Porque era sin letras y era del vulgo. ¿Cómo es posible que Dios escogiera algo? Pablo lo dice muy bonito. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. El texto aquí es el mismo que leímos. Comencé con el texto y termino con el texto. Hechos capítulo 4, versículo 13. Y te termino con el título: estar en Jesús hace la diferencia. ¿Lo podrás creer en esta noche? Amén. Por favor. Por favor. Estoy ante unas redes públicas, no voy a mencionar tu nombre, pero no es el momento para repartir el bacalaíto y decir que el llamado no es a ti. Hay gente que todavía, llevando años en el evangelio, le dicen a Dios: te equivocaste en el llamado. Yo no soy pastor, yo no soy esto, yo no soy aquello. Cristo viene, y antes de que venga, Jehová cumplirá su propósito en ti. No busques entrar en situaciones de un quebranto mayor. Renueve el espíritu de tu mente y ahí en silencio, en tu habitación. Nadie a tu lado se tiene que entrar, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu familia. Pero en tu interior dile al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Te respondo afirmativamente. Dile al Señor: perdóname por querer evaluar tu determinación, por querer juzgar tu determinación para conmigo. Perdóname, Señor, por decirte que te equivocas. Perdóname, Señor, por pensar que yo tengo que mejorar para que tú puedas hacer. Porque el Señor te dice hoy: tal y como estás, yo haré de ti mi propósito. Pedro fue natural.
jamás aparentó. Le dieron regaños. Vivió momentos de muchas lágrimas, de confusión, de desilusión, de turbación. Pero ahí estaba, abriéndole el reino con las llaves que tenía a los tres mundos conocidos. Entraron judíos, samaritanos y romanos en aquella primera predicación que aquel hombre lanzaba, dando testimonio de que habían dado con Jesús. Inclina tu rostro donde estás. Y amado, tenemos a veces por costumbre cortarme rápido. Me entristece. Me entristece. Porque luego cantamos para la administración. Y luego se dan unos anuncios. Me entristece cómo rápido todo el mundo se dispara. Cuando vengo diciendo que este culto viene a ser lo único que nos mantiene en la disciplina de nuestra congregación. Y si en la congregación esperamos hasta el amén, yo creo que deberíamos de esperar el amén para que podamos estar listos para cuando regresemos. Ora conmigo, no te enojes. Como diría un ilustre amigo que repite una frase mucho más ilustre: sonríase, el Señor le ama. Padre, te doy gracias por permitirme hoy recordar de tu poder y de tu grandeza, sin importar lo que yo haga. Cuando tú llamas a alguien y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que glorifiques al Hijo, para que el Hijo glorifique al Padre. Porque hay gente a mi lado con un llamado hermoso de parte tuya, que no han visto cumplimiento, porque, oye, ellos mismos se autorrechazan. Ellos mismos se hacen la marca reject, cuando aquí el poderoso eres tú, el perfecto eres tú, el que no se equivoca eres tú, el que no improvisa eres tú. El llamado y la unción son irrevocables. Cobra ánimo, iglesia, en el nombre de Jesús. Y si me escuchaste en medio de este mensaje y no le sirves al Señor y quieres experimentar el poder de Dios en tu vida como Pedro, dile al Señor: te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame de tu espíritu para que pueda servirte los días que me quedan aquí en la tierra. Si hiciste esta oración y pertenece a una iglesia y ya está abierta, regresa a ella. Si no tienes iglesia, sigue con nosotros, déjame saber, escribe. Y cuando la iglesia abra, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Alabado sea el Señor. Vamos a pasar al cántico. Sin embargo, un segundo. Mañana pensamos a las 9 de la mañana, con el favor de Dios, ir a buscar unas cosas en Río Grande para traerlas a San Juan. Me gustaría contar, escríbeme, con algunos varones que me ayuden a cargar. Me gustaría que me dieras la mano. Mañana esperamos salir, primero Dios, a las 9 de la mañana. Así que déjame saber si puedo contar contigo. Creo que no hay mucho que hacer. Creo que no hay mucho en qué envolvernos. Y si lo ves como una posibilidad, aquí a Río Grande, coge un poquito de fresco, ida y vuelta, y me ayudas en esta faena. Mañana, déjame saber. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe este cántico y despedimos luego.